todos. Gracias, Roberto, por venir. Y le vamos a contar a los que vienen por primera vez de qué se trata el Vida y Política. Y más que nada, más que de qué se trata, como lo explicó Wari, como una dinámica. La idea es que nosotros introduzcamos un tema, que en este caso, el día de hoy, el tema es el territorio de disputa, desarrollo inmobiliario o negocio inmobiliario versus hábitat popular, por decirlo de alguna manera. La idea es que nosotros, aprovechando o analizando un contexto coyuntural que estamos transitando en nuestra ciudad, que tiene que ver con un contexto general, que es un gobierno con una política frente al territorio particular, pero también en el contexto de un conflicto particular, como es en el proyecto agroecológico de Chapadmalal, y la utilización política que hace el gobierno municipal sobre ese proyecto y la conflictividad que desarrolló, nosotros vamos a hacer una intro y después le tenemos al debate. Lo rico del Vida y Política es aprovechar para introducir un tema, para formarnos, para conocer y también para debatir, para que todos y todas podamos usar la palabra, sacar dudas, contar posiciones y explorar posibles soluciones a esos temas que tratamos. Y decía que hay un contexto particular, un contexto general, que es un gobierno conservador en nuestra ciudad, un desgobierno, me gusta decir a mí, porque me parece que es lo que realmente es el de Guillermo Montenegro. Es un contexto en el que venimos ya de 7 años consecutivos de un gobierno de Juntos por el Cambio o una expresión de derecha conservadora en nuestra ciudad. Todos y todas recordamos que el gobierno de Arroyo era muy malo. Bueno, este es un gobierno igual de malo con buena prensa. Eso es muy complicado porque lo que hace es limitar la capacidad de los sectores populares y de la clase media de nuestra ciudad de ser del todo conscientes de la situación de gravedad en la que estamos viviendo por una decisión política. Pero bueno, no me quiero explayar en temas que no son el de hoy. Y me parece que en este tema particular, que es la disputa del territorio, son muchos los ejemplos que tenemos sobre las características de la posición política del gobierno. Que no solamente la posición política de un gobierno municipal, sino que también hay que decir es la expresión de un modelo social que no surge en Mar del Plata, ni surge en la Argentina, sino que es un modelo mundial que tiene que ver con el neoliberalismo. O sea, lo que pasa en Mar del Plata pasa en todas las grandes ciudades del mundo. La diferencia está en la capacidad de los estados de intervenir para que esas disputas de territorio se resuelvan de una u otra manera. Nosotros cuando hablamos de territorio podemos hablar de muchas formas de ese territorio. Por ejemplo, podemos hablar de la tierra ociosa que está en el casco urbano de nuestra ciudad y cómo esa tierra ociosa, macizos, seguramente cada uno de nosotros en nuestros barrios sabemos de un lugar donde hay un macizo se llama un lote muy grande que no está loteado ni subdividido, que está en el medio de la ciudad y no es ni un parque público, ni un loteo, y simplemente es de algún propietario que está especulando con esa tierra para en algún momento hacer un negocio inmobiliario. El problema es que vivimos en una ciudad con un déficit habitacional enorme. Entonces, el problema de tener macizos o lotes grandes en la tierra que no tienen una obligación de ser loteados y urbanizados hace que, por ejemplo, quienes pudimos acceder a un crédito hipotecario o a la posibilidad de construir nuestra propia casa, no lo podamos hacer en el casco urbano donde están todos los servicios y que se vaya expandiendo el desarrollo de la ciudad hacia las periferias, ¿no? Los que somos un poco más viejos acá, estamos bastante cerca de los 40,
que gracias a la posibilidad de procrear ese tipo de política, accedimos a este tipo de viviendas, nos tuvimos que ir, o sea, yo a la Ruta 2, los chicos a Camet, el fuego a Santa Elena, digamos, todos tuvimos que irnos hacia las periferias. Guarda, esto convive con un contexto social en el que las juventudes, y no tan jóvenes, adultos jóvenes, tenemos una tendencia a elegir el contexto natural o más amigable con la naturaleza, menos urbanizado o más verde, por decirlo de alguna manera. Entonces se conjugan dos cosas. Ahora, tiene un problema eso, el crecimiento del desarrollo habitacional de los sectores medios hacia las periferias en general es sobre algo que tenemos en Mar del Plata, que es el cinturón periurbano o el cinturón frutícola. Cuando nos vamos a Sierra de los Padres, cuando nos vamos a la Ruta, cuando nos vamos a Chapadmalal, lo hacemos sobre tierras que son productivas. Lo hacemos sobre tierras que eran campos, que fueron loteados, se metieron bastante baratos o más económicos que los que se consiguen en la ciudad, sí, en general sin todos los servicios, implican un gasto para el Estado mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la escuela, la salud, el colectivo, el gas, la luz, todo en el casco urbano, pero las familias viven en el periurbano. Todas las familias no, todo el crecimiento demográfico nuevo de la ciudad. Eso en los sectores medios. En los sectores populares, donde el acceso a la vivienda es mucho peor, mucho más precarizado, y lo hacen a través, en general, de construir en la casita del que pudo construir de su familia primero, o en la ocupación de lotes abandonados, que por ahí no tienen valor comercial para el propietario, pero que en vez de haber una política habitacional por parte del gobierno que tendría que ser municipal, de adquirir esos lotes para urbanizarlos y construir vivienda social para que en esas periferias se vaya consolidando barrios con infraestructura y acceso al hábitat, la verdad que eso no pasa, y lo que pasa es que se sigue precarizando la forma de vivir de esas familias. Y entonces nosotros decimos, voy a sacar esta. Pues la luz se está reaccionando. Nosotros decimos entonces que el territorio está en disputa, porque eso es lo que nos pasa a los vecinos y las vecinas de la ciudad, a las mayorías, ¿no? A los laburantes y las laburantes. Pero al mismo tiempo se da otro fenómeno, que es que los que tienen la capacidad económica de desarrollar negocios inmobiliarios lo hacen pensando en un público o en un sector que a mí muchas veces me cuesta saber dónde está y quiénes son los que compran esos departamentos que se hacen frente al mar, que son capaz 20, 30, no sé, la toma en 20 lugares no tiene, pero como 30 y pico de pisos frente al mar, que son incomprables y que además son un montón, porque si uno se fija, toda la inversión privada en vivienda está concentrada en los sectores de mayores ingresos, de mayores recursos, que son los menos en todas las ciudades, pero particularmente la nuestra, y que además accede para el desarrollo de ese tipo de emprendimientos inmobiliarios, por ser de alguna manera, acceden a un montón de beneficios por parte del Estado. Pero un montón quiere decir que, por ejemplo, construyen más pisos de lo que tienen permitido y les sale más barato pagar la multa que declararlos. Y eso está naturalizado, normalizado. Por ejemplo, con mucha facilidad, con mucha soltura, se le otorgan indicadores, que quiere decir, los indicadores son como lo que uno puede hacer en tal o cual terreno. Bueno, a los sectores estos concentrados y otorgan los indicadores con mucha facilidad. Por ejemplo, este ejemplo es clave. 515 y Ruta 11, a unos 10 kilómetros del proyecto de Chapadmalal, capaz un poco más, pero es ahí nomás. Las condiciones
son exactamente las mismas para un country de 100 hectáreas, donde se piensan instalar 300 familias con producción agroecológica y orgánica de alimentos, con biodigestor, con energía renovable. Lo digo porque ahora vamos a ver lo que pasa con el otro, ¿no? Sin estudio de impacto ambiental, sin estudio de factibilidad hídrica, sin estudio de factibilidad hidráulica, sin gestiones para fortalecer los servicios públicos. Sin nada, se nos terminan todos los indicadores. Una tierra que es un campo, que antes era productiva y que, por los problemas que trae la convivencia de la urbanidad con los cinturones productivos, que tiene que ver con el modelo de desarrollo productivo, las fumigaciones y el paquete tecnológico, esa tierra entra en conflicto con los vecinos, que se deja de producir. Algo que termina siendo siempre un negocio para los dueños de la tierra, porque les conviene la tierra venderla, y eso pasa mucho con los cambios de generaciones en toda la ciudad. Entonces, para ese proyecto, que es un claro desarrollo inmobiliario con una plusvalía muy grande para el propietario de esa tierra, que además, hay que decirlo, es propietario de una playa, que es la playa que está sobre el arroyo de las Bruquitas. Entonces, ese propietario que está vendiendo su proyecto de barrio cerrado, super cool, porque es agroecológico, porque es super cool, porque está súper de la moda, además tiene playa privada. Y muy fácilmente consigue todos los permisos por parte de este gobierno. Y además, ¿saben qué? Tiene beneficios impositivos, porque es alguien que invierte, genera trabajo, invierte en la ciudad, trae dólares. Ahora, otro tipo de proyectos, como puede ser el proyecto agroecológico de Chapadmalal, que son 140 hectáreas, donde estimamos que van a instalar entre 30 y 50 familias, que son lotes productivos, que son agroecológicos, que tienen energía renovable, que tienen biodigestor, que además lo vamos a hacer sin confrontar ni alterar el estado de la tierra. Ese es un delito. Entonces, como si nosotros reflexionamos, yo me voy a meter después en el proyecto, porque la idea es que lo cuente Roberto y todas las particularidades de las conflictividades que hay dentro del proyecto, pero sí me parece interesante hacer esta comparación, porque es muy gráfica. Voy a hacer otra después. El proyecto en sí tiene muchos puntos. ¿Se podría? No. Esa alegría. Bueno, porque todos ustedes hicieron así. Que tiene muchos que tiene muchos puntos en común. Uno es bueno, bonito, se fomenta, se incentiva, se acompaña desde el gobierno municipal, y el otro se condena, se judicializa, se persigue, se estigmatiza. ¿Qué diferencia hay entre los dos proyectos? La clase social de los sujetos beneficiados por el proyecto. Pienso en otro ejemplo. Vieron, seguro lo conocen, porque también fue muy famoso, en la zona de el barrio Fortunato de la Plaza, ahí en lindero con Villavita, había un predio, un macizo de 2 manzanas de la provincia de Buenos Aires, en la que no se había hecho nunca nada, digamos, era tierra ociosa. Entonces, una organización social presenta un proyecto, consigue financiamiento para hacer un plan de viviendas y construir 64 casitas para familias de la ciudad que hoy viven hacinadas, o capaz están en situación de calle, o viven en lo de un familiar, o en un lugar, en una casilla, en un lugar que es inundable y que además no es de su propiedad. Ese proyecto, que percibe un espíritu muy noble y es sobre unas tierras del Estado provincial, adivinen qué, fue judicializado, estigmatizado, se confrontó con los vecinos.
Además de las 64 viviendas, está planteada la construcción de infraestructura para las escuelas que ya existen en ese lote y queda una porción importante del predio para el desarrollo de nuevos edificios, con fines escolares. Bueno, eso está estigmatizado. Ahora bien, tenemos en discusión en este preciso momento en el Consejo Deliberante 3 proyectos, pero uno que me parece fundamental, 2 que son fundamentales. Se ubica en el Hotel Hurlingham. Bueno, van a construir frente al mar 2 edificios, uno de 20 pisos y otro de 30 pisos, frente al mar. No sé cuántas viviendas son, deben ser un montón, de 30 pisos. Está bien que ahí no hay departamentos de 2 y 3 familias, ¿no? Por supuesto, son pisos. 30 departamentos. Son 30 departamentos. Ponele que sea entre los dos, un mes 64 también. Por decir, no sé, capaz son más. Bueno, a ese, no solo que se le despierten, no solo que se le promueven, no solo que se le hacen descuentos de tasas y beneficios impositivos, sino que además se lo vende como algo bueno para la ciudad, porque la va a hacer más bonita. Los que vivimos en esta ciudad sabemos perfectamente que las torres frente al mar no la hacen bonitas, la hacen más feas. Y que muchas veces los turistas eligen no venir acá porque en la playa a las 5 de la tarde te quedas sin sol, porque hay una torre enfrente. Ahí no hay judicialización, hay una promoción por parte del Estado de ese proyecto. Hay otro proyecto que este es más debatible porque la verdad que es un lote muy grande que está ahí en la zona del puerto. No sé bien la ubicación, pero es más o menos en la zona de la manzana de los circos. Cuando justo y Edison, que ahí hay un desarrollo que lo que busca es un distrito, capaz lo vieron en el diario porque salió mucho, que es el distrito de arte y diseño. Entonces ahí son 4 edificios, 2 bajitos y 2 altos conectados por un puente que pasa por el puente une los edificios y pasa por arriba de una calle que no está abierta hoy. Ahí pretenden instalar 2 manzanas, más o menos 300 familias, que es la densidad poblacional de un barrio residencial común, digamos. O sea, es un montón. En una infraestructura que necesita de cloacas, electricidad, servicio de gas muy fuerte, porque es una densidad poblacional muy alta para un lote tan pequeño. Yo te digo que es más discutible, pues si bien me parece que no sé quién va a vivir ahí, porque acá no hay tanta gente que pueda comprar esas viviendas, yo te digo, bueno, me parece que las dimensiones son desproporcionadas, pero es verdad que es una tierra ociosa que no está frente al mar y que puede ser interesante. Ahora, ese proyecto sale en los diarios, es la Mar del Plata cool, que ahora va a tener su puerto madero y no sé qué. Bueno, la verdad es que es una zona, la zona del puerto sin infraestructura. Sabemos, los que viven por el puerto y los que lo recorremos, que las condiciones en las que se vive en el puerto son muy desfavorables. Que se corta el agua, que colapsan las cloacas, que la energía también funciona mal, o sea, ¿cómo puede ser que a, no sé, 10 cuadras de ese lugar, todavía hoy, sobre las vías del tren, exista una villa, que es la Villa de Lourdes, que no se puede urbanizar porque no hay decisión política del Estado municipal de urbanizar? Los vecinos de la Villa de Lourdes tienen una manguera para toda la extensión de cada una de las cuadras donde el agua cae de a gotas. Viven todos los días con agua de a gotas. ¿Pero se puede construir un barrio entero en una manzana? Bueno, con estos ejemplos concretos lo que quiero decir es que el territorio está en disputa, que el gobierno municipal tiene una decisión política de gobernar para un sector muy reducido de la sociedad. Yo digo algo que no sé, no lo he consensuado con nadie, pero estoy bastante convencida, que Montenegro, que viene de San Isidro, viene del conurbano cheto, de una manera, que vino de San Isidro a recuperar la Mar del Plata colonia de los ricos de la oligarquía del porteño. Y lo está haciendo.
y por eso Chapacún, y por eso el Distrito Tecnológico, el Distrito de Arte y Diseño, y por eso las 20 pisos frente al mar, y por eso la criminalización y la persecución de todos los proyectos de vivienda popular en los barrios de nuestra ciudad, del proyecto agroecológico. Por eso seguimos viviendo como vivimos en la mugre, con las calles rotas, sin luminarias, con la inseguridad, porque acá lo que hay, además de un territorio en disputa, es una búsqueda de sostener y profundizar la marginalidad en la que vivimos. Y me parece que ahí es importante reflexionar que el conflicto y la situación particular y el proyecto en sí del Marquesado o de Chapadmalal, ahí nos polemizamos con el Marquesado, no es un hecho aislado, sino que es parte de una disputa estratégica que nosotros tenemos que dar por la ciudad que queremos. Nosotros hablamos de la ciudad sin miedo, de la ciudad feliz, de la ciudad que cuida en la que queremos vivir. Entonces, es muy importante que nosotros no solamente conozcamos el proyecto y la conflictividad que hay atrás, sino que lo defendamos y lo militemos. Por eso es muy importante que ahora, después que Roberto lo cuente, nos saquemos todas las dudas que tengamos, porque me parece que es nuestro rol como estudiantes universitarios, como militantes de la cultura, es la de difundir y profundizar en la importancia que tiene este proyecto para nuestra ciudad y lo transformador que es, que hay mucho más que las 140 hectáreas. Pero eso que voy a dejar acá. No me sé todo. Yo voy a empezar como a mí me gusta. Yo a Roberto lo conozco desde cuando era chiquita. Estudiaba en la facultad, él ya era el director de un programa, que es el programa de autoproducción de alimentos. Creo que cuando yo me sumé al programa, vos ya te habías ido a Francia. Buenos Aires, pero bueno. Pero es muy groso, es como el papá, no sé si ya te dicen así de tío, ponele, de mis mentoras, porque era el coordinador del proyecto, que son muy grandes amigas, y para mí Roberto es un ejemplo a seguir de la capacidad y la posibilidad que tenemos los profesionales de poner nuestras profesiones al servicio del pueblo. Yo tengo un montón de títulos que los puedes contar, pero yo no me lo sé, pero no vienen al caso. Lo que quiero decir es que también, porque hay muchos pibes que están en la universidad, que están hoy acá, que lo tomemos, además de clase en mañana, lo tomemos como ejemplo, porque me parece que es una demostración de que podemos estudiar y que todo nuestro conocimiento puede ir al servicio del pueblo, y ese es el desafío también. Así que gracias, Roberto, por venir. Es un poco exagerada. Bueno, para mí es un gusto tener esta consola acá. Sí, wow. Nos conocimos a 2003, 2004, por ahí. Y yo entré a comprar 5. ¿Ah, sí? Sí. Claro, entonces, claro, nos cruzamos más cuando yo estábamos a y se 4, o sea, no la primera etapa. Bueno, muy interesante la apreciación que has hecho y a tratar específicamente el proyecto de Yapa, creo que, por este que no veo nadie, es cuando digo que me hace reto. El drama que tenemos es un capitalismo cada vez más salvaje, más entrenado, digamos, ¿cierto? No tenemos ninguna regulación, y esto no solo más general, digamos, ¿no? De lo que es la renta de la tierra y las condiciones de trabajo en el sector agropecuario, digamos, ¿no? O sea, es salvaje, digamos, porque es el mercado completamente eliminado a su suerte. Hubo épocas, gobiernos peronistas, justamente donde hubo regulación de alquileres, hubo política para el acceso a la tierra, y hoy la tierra cada vez más concentrada la producción, hay un control de la venta. Yo que tengo contacto de techo, de Francia para el arrendatario está protegido, o sea, los alquileres están regulados, o sea, vos podés ser arrendatario toda tu vida, pero vivir finalmente porque no tenés una lógica de un alquiler extorsivo, inestable, como tenemos en Argentina, que los contratos son anuales o semestrales. Entonces,
Y eso está como naturalizado, digamos, ¿no? O sea, llegar a romper ese sentido común de que porque yo dueño de la tierra, no hay ninguna función social de la tierra, digamos, como lo sería o el terrorismo o la iglesia, hoy no existe. Y yendo más acá, y eso es lo que vos contabas, evidentemente sí, Chiapas, nosotros estuvimos trabajando durante 1 año y medio en el Foro Social de Chapadmalal por el tema justamente de que había una intención de modificar el Código de Ordenamiento Territorial para densificar, meter más cabañas, para meter más negocios de alta gama, ya el Chapadmalal Courses que vos planteabas, y bueno, evidentemente esto choca porque va a contramano de lo que se venía planificando. Y esto de la renta de la tierra y de cómo se utilizan los bienes públicos, o fíjate que un terreno, un campo similar al que estamos hablando, creo que fue, se privatizó, se remató, tiene propiedad privada o un solo propietario, y es el fin social de esa tierra que ahora defienden con tanto ahínco, digamos, ¿no? Y si no, el anterior presidente del AVE, cuando estalló el conflicto, dijo, no, es una realidad, en esas tierras a este proyecto, cuando podrían haber sido vendidas y el Estado tenía muchos recursos. O sea, una cosa totalmente mercantilista de lo que es un bien público, digamos. Bueno, esto de las condiciones del agua tiene que ver con que, bueno, los destinatarios principales de este proyecto son productores de grano hortícola que no tienen la tierra, que son arrendatarios, aparceros o obreros de la tierra, que son los que producen los alimentos, pero que están en condiciones muy desventajosas todo el tiempo. Y esta alternativa de otorgar tierras de destinar tierras del Estado para la producción de alimentos de proximidad y de calidad, se enmarca en políticas generales que están planteadas en todo lo que es la ley de familiar, lo que viene pregonando el Instituto de Agricultura Familiar. Es lo que se hace en otros países también, de garantizar esta especulación inmobiliaria y extranjera, digamos, la producción de alimentos, que se hace cada vez más difícil, más complicada y se encarece además. Entonces, este proyecto, como otro de colonias agrícolas que se están dando, bueno, otro, o tiene de lugar, de varios de estos proyectos, apuntan como ejemplo, como alternativa, pensando otra forma de producir y otra forma de acceso a la tierra, que no va a ser la solución del fenómeno malpacense, pues es un caso de una, entre comillas, poca familia en relación a la dimensión de la problemática, pero sí alumbrar un camino de una manera diferente o posible de producir, en tanto la agroecología, porque ahí tenemos también otro tema, no es la agroecología, no es simplemente una palabra que está de moda, sino es claramente una alternativa de producción con un paradigma completamente diferente, digamos. Supongo que más o menos se conoce, digamos, ¿cierto? Porque le da una producción agropecuaria más industrial, de especialización, de agroquímicos, de fertilizantes químicos, etcétera, que estamos dañando el ambiente, siendo un impacto ambiental, afectando la calidad del ambiente, pero también en la zona, de la salud, la contaminación de las aguas, etcétera, pasar a un modelo basado en la agroecología, que es reencontrarnos con la ecología, con el beneficio natural y buscar las energías de producir sin prácticamente al contrario, mejorando el ¿cierto? Este proyecto está pensado de esa manera, siendo más, vamos a cómo sucedió, no sé, puedo decir, explicar un poquito cómo bien, mínimamente, ¿sí? Bueno, no necesariamente todo el mundo lo sabe, a pesar de que, bueno, bueno,
No, bueno, estas son tierras públicas que inclusive hace ya algunos años el intento de una que pude estar, eso de que intentó funcionarlas, que no tuvieron dificultades y que finalmente el MPE logra llegar a un acuerdo con el AVE, sociedad de bienes del Estado, y le otorga custodia por 180 días con perspectiva, digamos, de trasladar a 15 años, y los plazos más para hacer un proyecto de la pregadura en el Estado planteado, digamos. De hecho, en 60 días está previsto hacer el diseño de principio agroecológico, mostrando su viabilidad productiva, en lo agronómico, en lo económico, la sustentabilidad, etc. Para lo cual el MTI, que venía ya trabajando muy estrechamente con el equipo científico del arquitecto Pepe Pardo, pero que venía trabajando más ligado al tema de hábitat, mejoramiento de hábitat popular, y hace muchos años. Recuerdo, nos encontrábamos ya en el barrio cuando en la década del 2000, porque ya él también venía trabajando muy comprometidamente en estas cuestiones del territorio. Y bueno, por eso ya hay una relación estrecha, y el NTF recurre a ese equipo, que es un equipo, es el grupo de Ciencia y Tecnología para el Hábitat Popular, se llama, y gente del CONICET, de la universidad, que lo integra. Y bueno, pero como realmente ellos tienen expertise en lo agropecuario, nos convocan a mí, vamos compañera Añez a algunas reuniones. Y bueno, además conocimos a la gente, a varios de los referentes del PT, que ya que Copardo nos había hablado muy bien de ellos, y bueno, también nos apareció que se podía trabajar bien con ellos. Y ahí nos lanzamos a empezar a diseñar, a trabajar en un horizonte que 3 meses teníamos que tener un primer diseño de toda la propuesta agroecológica. Ahí se está armando también el proyecto por el CONICET, entonces nos piden que planteemos a ver cuáles las contribuciones nuestras al proyecto, y nosotros planteamos básicamente 2 grandes componentes: un componente que tiene que ver con lo agroecológico propiamente dicho, en la parte más productiva, más agronómica, si quiere, qué combinación de actividades se podría hacer, cómo articular la horticultura, pero también tener un pequeño tambo, también tener algo de agricultura extensiva para tener maíz y hacer concentrado con los animales, tener en trigo y hacer harina y hacer panes, etcétera. Buscar un modelo que busque la más articulación posible. Y por otro lado, que para mí es y sigue siendo el desafío todo lo socializacional, digamos, porque no es un desafío muy grande, digamos, armar esto, que lo pensamos y partimos de ese espíritu cooperativo. No es una cuestión, no puede ser una cuestión de ir a repartir tierra, simplemente tampoco, porque sería muy ilógico decir, bueno, solucionamos el problema de la tierra a 20 familias o a 30, repartiendo de tierra ahí en Chapamala. Eso tendría que ser Montenegro ahí. Esto tiene que ser otra cosa, tiene que ser un modelo alternativo, ejemplar de producción, tiene que ser, así lo estamos entendiendo, y así lo vamos también trabajando con los productores y con la producción de BTN. No siempre está fácil de entender tampoco, porque por ahí en la primera lógica de actitud es, bueno, ahora llegamos y tenemos la tierra. Y eso no es cierto, porque para empezar no tiene la tierra, es un comodato, o sea, es la tierra prestada por el Estado para producir, que si todo anda muy bien, son 15 años, seguirá renovándose porque merece gente seguir, pero si no la van a tener. Entonces hay todo un desafío para hacer un proyecto de excelencia. De excelencia tienen que mostrar que, por ejemplo, no me gusta la palabra, pero dice rentable también. O sea, no puede ser un proyecto que el Estado tenga que después seguir subsidiando. Bueno, que subsidie sí la entrada, está muy bien, que es necesario, hay que generar infraestructura, etc. Pero después en tierras donde no estás pagando un alquiler,
estas ya son opiniones que no están del todo trabajadas. Y de hecho, esa opinión mía o parte del equipo, digamos, pero ¿viste? Como todo lleva un proceso, y yo digo, tienen que ser eficientes, tiene que ser muy bueno lo productivo, la dinámica de creaste pero para nosotros la imagen, a pesar que yo no estuve personalmente nunca, pero conozco bien la naturaleza viva de Removénica, donde también hace 50 hectáreas creó un paraíso de biodiversidad y de productividad, y que es un ejemplo, digamos, y que es factible, y que eso es la agroecología, digamos. Pero bueno, pero hay un desafío socioorganizacional que es el segundo componente que nosotros también tenemos que coordinar. Y hay un desafío de ir haciéndolo participativamente, entonces también a la vez se está trabajando, haciendo reuniones con los delegados de las distintas asambleas, de las distintas, sectores que está el periodismo morlatense, se va discutiendo, se va trabajándolo, pero lamentablemente toda la conflictividad arrancó de entrada en cero, o sea, llevamos una semana, 10 días metiéndonos en esto y bueno, nosotros veníamos trabajando inclusive un criterio, una estrategia, de decir, bueno, tenemos que diseñar una estrategia comunicativa con el territorio, porque es otra de las cosas que, digo, si entramos tenemos que trabajar nuevamente por el territorio. Así que bueno, estamos con un doble desafío. Por un lado, el proyecto en sí implica un gran desafío. Tenemos un muy buen equipo de trabajo, o sea, nosotros habíamos empezado con 3 o 4 personas a constituir ese núcleo para pensar en diseño, antes de imaginar que iba a tener que enfrentar tantas complicaciones. Y ya casi en el conflicto pues, se fue enriqueciendo, hubo gente voluntariamente muy valiosa que se pegó a el equipo. Cuando se CONICET, por suerte, tuvimos a veces como la institución del Estado puede jugar bien, muchas instituciones del Estado, muchos políticos se quedaron cuando entró el conflicto. Bueno, yo esto puede ser a voto, no voy a decir que, o bueno, se iba a decir que no, pero a veces yo no digo nada, me quedo calladito, no voy a, esto me puede hacer perder votos. Y muchas instituciones también como que, hasta en lo conflictivo me juego. Pero bueno, el CONICET no, el CONICET dijo, lo llamó a retomarlo la semana siguiente, no solo validamos, sino que ampliamos la propuesta, el proyecto tiene que ser más abarcativo, no quedemos solo centrados en Chapamonal, sino hablemos de un proyecto de utilización de las tierras públicas con fines de producción de alimentos. Entonces, el proyecto muy interesante y pidió que ampliemos, que se haga más federal también, entonces se incorporó en este proyecto referentes científicos de otros lugares del país. A nosotros también nos permitió meter gente de la agroecología de gran nivel, o hasta Auschwitz entró como parte del proyecto, también Marino, gerente de la ciencia digna, Plata, que deben conocer que estudia sobre el impacto de los agroquímicos en el medio ambiente y ahora, Ariel García, que el segundo centro de estudios urbanos rurales de Buenos Aires, o gente que no está acá en Mar del Plata, pero que va a interactuar también con nosotros y bueno, y hay becarios, pero a nivel local mismo, tenemos un lindo equipo de trabajo. Bueno, estamos trabajando un poco complicado por estas batallas de la productividad. Pero no sé, yo lo dejaría por ahí más bien para dejar espacios, ¿no? A ver, nada más y que escuchar reflexiones, dudas o aportes. Una de las dificultades que estamos teniendo es cómo lograr la expresión de los apoyos. Porque hay muchos vecinos muy marquesados y dicen, bueno, nosotros nos gustaría apoyar, otros dicen, nos gustaría apoyar pero tenemos dudas, no nos gusta el tratamiento, otros dicen, nos gustaría apoyar pero no sabemos cómo. Y la verdad se complica porque también cuando intentamos hacerlo en el foro social, hubo una primera reunión de 150 personas, de la mayoría del planteado con apoyo, pero hubo 3 o 4 voces disonantes que explicaron un poco la cosa y disputaron un poco el espacio para discutir en términos de propositivos.
Pero bueno, te fijamos para que haya comentarios.